busca siempre una oportunidad para hacer la misión. Que Dios genera oportunidades. Él busca una oportunidad para llevar la palabra. Y en este caso, la enfermedad y muerte de Lázaro es la oportunidad. Es la manera en la cual Jesús reveló la gloria del Padre. Jesucristo es el revelador de la gloria del Padre y utiliza las situaciones difíciles que vivimos para dar a conocer esa gloria. Capítulo 1, versículo 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, pueblo de Marta y María, sus hermanas. María es la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con los cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que nos des una palabra a nuestra vida. Que podamos, Dios, en la adversidad de nuestra vida poder descubrir tu gloria. Que podamos, Dios, ser transmisores de esa gloria y objetos que revelen la gloria del Padre, primero en nuestra vida. Señor, bendícenos con la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, en medio de toda su realidad humana como ser humano, en medio de la amistad, en medio del amor que le sentía, en este caso a Lázaro y a sus hermanas, amor que se desprende del amor de Dios para el mundo. Si nosotros no llegamos a amar a los que nos ofenden, y ni siquiera somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, no hemos tenido la capacidad y no hemos entendido lo que es el amor de Dios. Porque aún nosotros, cometiendo errores, en medio de esas imperfecciones, hay una realidad y Dios nos ama. Pero ese amor se vuelve productivo en la obra cuando nosotros transmitimos ese amor hacia nuestros prójimos. Si el amor de Dios se estanca solamente en nosotros y no somos capaces nosotros de perdonar y amar a los que nos ofenden, entonces ese amor no tendría un resultado de provecho, no se miraría reproducido ese amor. Si la iglesia misma no es capaz de amar a su prójimo y vivimos amando más nuestra vida, vivimos amando más nuestros deseos, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestra vida misma, y no somos capaces de amar a los que nos rodean, a pesar de que muchos pudieron un día haberle hecho un daño a usted, algún comentario a usted. Y si vivimos presos de ese sentimiento destructivo y no somos capaces de darle el paso al amor de Dios, entonces no hemos conocido ni comprendido el amor de Dios. Si amamos solamente a los que nos aman, si favorecemos solamente a los que nos pueden dar un beneficio a nuestra vida, pero no somos capaces de amar a aquellos que nos han ofendido, si no somos capaces de perdonar a los que nos han ofendido, si no somos capaces de vivir en paz con nuestros vecinos, en nuestra casa, en nuestra familia, si vivimos depositando en nuestro corazón toda clase de resentimientos,
no vamos a comprender cuán grande es la dimensión del amor de Dios para nuestra vida. El pasaje es claro en decir que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Dice el versículo 5, Jesús amaba. Y la Biblia habla de Lázaro, lo describe como un amigo de Jesús. Un amigo de Jesús ya lo dice en el capítulo 15. Acompáñenme. Dice el versículo 13 del capítulo 15. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús considera a aquellos, como dice, siempre dice el siguiente versículo, ya no los llamo siervos. Versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Siempre hemos buscado favorecer a aquellas personas que consideramos nuestros amigos. Y en la vida usted podrá descubrir amistades verdaderas y amistades falsas. Amistades que se acercan a usted para obtener un beneficio, para tener, para sacarle de usted algo que le favorezca. Pero también en la vida usted podrá tener personas que son sus verdaderos amigos. Personas con las cuales usted sabe que puede contar en el momento que sea. Jesús dice, yo los considero mis amigos en la manera que ustedes hagan la voluntad que yo les mando. Significa que si nosotros hacemos la voluntad del Padre, si nosotros obedecemos lo que Dios nos ha mandado, podríamos entrar a ese nivel de comunión con Dios. Porque yo creo, hermanos, que todos buscamos tener un nivel mayor de relación con Dios. Pero es difícil poder alcanzar ese nivel si no somos capaces de obedecer lo que Dios nos ha pedido. Por eso es que el subir a la montaña para ese lanzamiento es llegar a escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios a nuestra vida. Porque todos necesitamos la dirección de Dios. Todos necesitamos escuchar la voz de Dios que nos pueda dar la capacidad de tomar decisiones correctas en nuestra vida. Pero esa voz de Dios, esa palabra de Dios podrá quedar ahí en el aire si no somos capaces de obedecerla. Todos podemos ser considerados amigos de Dios en la medida que hagamos la voluntad del Padre. En la medida que nosotros podamos aceptar esa voz y obedecerla, podemos ser considerados amigos de Él. Porque ya dice el versículo 15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que de mi Padre le he oído decir, se los he dado a conocer. Amigos de Jesús. Mas sin embargo, en el pasaje que tomamos, en el capítulo 11, cualquiera de nosotros esperaría que después de la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Jesús saldría de ese lugar corriendo a sanarlo. A comparación de otros eventos donde Jesús resucitó, donde Jesús trajo una vez más a la vida, en el caso de el hijo de Jairo y la viuda de Naín, Jesús actuó de una manera inmediata. En el momento que él se enteró del problema, Jesús intervino. Pero en el caso de Lázaro, Jesús aguardó unos días más. Y al leer todo el pasaje, nos damos cuenta que Jesús fue preparando
El texto va preparando una serie de cosas para que quede al descubierto la gloria de Dios y que no haya ninguna oportunidad de poder negar el milagro que va a suceder. Jesús pudo haber dado una palabra y Lázaro hubiera sido sanado. No tenía en un principio la necesidad de ir, pero él estaba preparando algo que nadie sabía, solamente él y el Padre. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, justamente en este momento, Dios ha comenzado a prepararlas? En este momento no la vemos. ¿Cuántas cosas Dios está preparando para cuando llegue el momento de su visitación, donde su gloria quede al descubierto? Hay un tiempo, el tiempo donde las cosas de Dios se cumplirán. Ya lo decía el primer mensaje por la mañana. Hay un tiempo en el cual Dios prepara todas las cosas y ese tiempo va a ser perfecto. Cuando suceda ese tiempo, usted no va a tener que hacer nada. Dios cumplirá lo que le ha prometido. Ellas esperaban que Jesús fuera inmediatamente, pero Jesús aguardó un tiempo más en el lugar. Y sería de preguntarnos y a leer esto, ¿por qué? ¿Por qué Jesús aguardó un tiempo más? ¿Por qué Jesús no fue de una manera inmediata, como lo hace con otros milagros que sucedieron? ¿Qué esperaba Jesús? ¿Cuál era la intención de Jesús con todo esto? Porque las cosas que pasan en nuestra vida y las cosas que aún no vemos, las cosas que aún no se han cumplido, el tiempo que aún seguimos esperando para que se cumplan, tiene un porqué. Dios tiene una intención con eso. Y la intención de Dios es poder revelar la gloria. Por eso que dice el versículo 4, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado, para que por medio de esa enfermedad el Hijo de Dios sea glorificado. Es como que Dios nos dijera, a través de la enfermedad que vives, yo voy a glorificar mi nombre. A través de la necesidad que estás viviendo, yo voy a glorificar mi nombre. A través de ese problema que vives, yo voy a glorificar mi nombre. Si lográramos entender esto de la manera que la palabra nos dice y lo vivimos y lo comprendemos, la espera para que se cumpla lo que Dios nos ha dicho sería mucho más fácil de sobrellevar. Pero como muchas veces no tenemos la capacidad de pensar que el problema que estoy viviendo, que la necesidad que estoy enfrentando, tiene un porqué. No es que Dios quiera dañarnos, es que Él quiere que a través de eso su nombre sea glorificado. Eso significa que había una sola cosa que pasaba en el pensamiento de Jesús, y eso es buscar la oportunidad de que el nombre de Él fuera glorificado. Y muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de buscar la oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Decía el primer mensaje que la conversación de Jesús con la samaritana era la oportunidad que Dios estaba abriendo, era la puerta que Dios estaba abriendo para que esa palabra llegara a esas personas. Y que los discípulos no lo miraban de esa manera. Para Marta y para María, el no recibir la visita en el momento adecuado pudo haber sido una gran frustración. Y como vamos a ver, ellas se acercan a Jesús de una manera distinta. Ambas le dicen lo mismo. Por ejemplo, Marta le dice, versículo 17, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en su casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas fueron las palabras de Marta con Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es exactamente lo mismo que le dice María, versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ambas van delante de Jesús, pero una hace algo distinto. Todas fueron y le dijeron lo mismo, pero una de ellas hizo algo que conmovió a Jesús. Y dice el versículo 32, se arrojó a sus pies y la vio llorar, dice el versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. No es solamente, iglesia, venir delante de Dios, delante de Jesús, a contarle nuestros problemas. Es también en la manera que nos acercamos. No es simple y sencillamente ir a secas delante de Él a contarle, a decirle, a desahogarnos. Es más bien la actitud que tomamos cuando estamos frente a Él. No es lo mismo para los que son padres, somos padres. No es lo mismo que su hijo o su hija le pida algo normal a que su hijo o su hija le pida algo llorando. No sé si ya le ha pasado eso. ¿Qué pasa cuando usted mira llorando a su hija? ¿Qué pasa cuando usted mira llorando a su hijo? Se conmueve el corazón. Eso hizo Jesús. La Biblia dice que se conmovió profundamente. La actitud de nosotros frente a la presencia de Dios, hermanos, marca la diferencia en las cosas que vienen en el futuro. No es simple y sencillamente estar frente a Él, es saber estar frente a Él. No es simple y sencillamente buscar ponernos frente a Él, es que debemos de tener la actitud adecuada frente a Él. Jesús se conmovió profundamente. Las mujeres hubieran esperado que Jesús llegara de una manera inmediata, pero Él se estuvo allí unos días más. Porque Jesús buscaba una sola cosa, y es revelar la gloria del Padre. No sería lo mismo sanar a Lázaro con una palabra a resucitarlo. Es más, tenían que haber pruebas significativas de la muerte. No crea que simple y sencillamente era que se murió y lo iban a enterrar. Tenía que haber un documento, tenía que haber algo que diera testimonio de la muerte de este hombre. La tumba era un testimonio de la muerte. Jesús andaba provocando, Jesús estaba moviendo, o Dios estaba planificando que su nombre fuera glorificado. Él utilizó y Él esperó 3 días. Al cuarto llegó Jesús. Y en el pensamiento de la comunidad que está detrás del Evangelio de Juan, para que realmente se pudiera considerar muerto, tenía que pasar 3 días. Por eso que Jesús llegó al cuarto día, para que no hubiera ninguna duda del milagro que iba a suceder. De la misma manera, hermano, Dios muchas veces detiene su mano, para que cuando Él mueva su mano en favor de nosotros, no exista ninguna duda que fue su mano y no nuestra mano. ¿Me está oyendo? Dios muchas veces detiene su mano y espera que pase ese tiempo para que nosotros logramos entender que no es la mano del ser humano, es la mano de Dios, la única que nos puede librar del problema que estamos viviendo.
Pero Él no actúa de una manera rápida, espontánea, como también no lo hace muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes tienen ya mucho tiempo de estarle pidiendo a Dios algo? De estar viviendo una situación difícil. ¿Cuántos le están pidiendo a Dios desde hace mucho tiempo? Y todavía no vemos la mano de Dios. Es precisamente en esos momentos cuando guardamos la presencia o la mano de Dios. Y muchas veces sentimos que esa mano de Dios y esa respuesta de Dios no llega. No sé si ya le ha pasado eso. Que usted está pidiéndole a Dios en el momento que todavía el problema no ha crecido tanto, pero Dios no aparece. Y el tiempo va pasando. Primero comenzó enfermo, pasó un día, 2 días, 3 días, y se había perdido toda la esperanza de vida en Lázaro. Pero ahí aparece su amigo querido, que también puede ser nuestro amigo. Ahí aparece el amigo querido de Lázaro. Y no era cualquier amigo, déjeme decirle. No es alguien que se acerca para obtener un provecho. Es alguien que se acerca con amor. No es cualquier amigo. No es como tu compadre o tu comadre. No son como esas amistades que hoy están y mañana desaparecen. La amistad de Jesús es por los siglos de los siglos. La amistad con Jesús nos aclara en esta tarde que Él jamás nos dejará solos. Y que ni siquiera la muerte nos puede separar de ese amigo. En algún momento de la vida, algunos de nosotros hemos perdido un familiar, una persona apreciada por nosotros. Y la tumba es la separación que tenemos con esa persona. Mas sin embargo, con este amigo llamado Jesucristo, para todos aquellos que obedecen, escuchan la palabra y obedecemos la palabra, para nosotros podemos ser considerados amigos de Él. Y para nosotros, hoy que estamos vivos, y el día de mañana, quién sabe, hermanos, no sabemos si al pasarnos la 29 nos puede atropellar un carro. No sabemos qué cosas nos pueden pasar en el futuro. Para nosotros, siempre tendremos un amigo que saldrá a nuestro auxilio. Y Él se llama Jesucristo. Jesús dice, yo soy, versículo 25, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es nuestra resurrección. Él es nuestra vida. El que cree en Él no morirá, sino que vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Creemos, hermanos, realmente en nuestro corazón que el día que lleguemos, y a nadie le gusta hablar de la muerte, el día que lleguemos a esa tumba y nos encontremos solitos, esté ahí el cuerpo, lo más que nos van a poner va a ser la ropa. Ese día aguardaremos la voz que diga con toda su fuerza, así como lo dijo con Lázaro: Lázaro, sal fuera. Pero mientras llegue ese día, mientras llegue el momento, hay muchas cosas, hermanos,
que debemos de mejorar en nuestra vida. Una de esas es saber entender y escuchar la voz de Dios. Pero a muchos de nosotros Dios nos habla y hacemos oídos sordos a lo que Dios nos dice. A muchos de nosotros Dios nos ha comenzado a mostrar un camino y nosotros decidimos caminar por otro camino. La Biblia es clara en decir: mis amigos son los que obedecen mis palabras. El ser amigo de Dios, el considerarnos ser amigos de Cristo, es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. No es simple y sencillamente un título que nos haga sentir beneficiados, es más bien una responsabilidad. Es algo que no se logra quizás de la noche a la mañana, pero nuestra clara decisión y determinación a obedecer la voz del Padre, un día nos va acercando poco a poco y cada vez más a Él. La enfermedad no terminará en muerte, dice el versículo 4, sino que servirá para gloria de Dios. Y a pesar de eso, dice el versículo 6, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. A pesar de eso, Jesús se quedó todavía unos días allí esperando, aguardando el poder llegar donde Marta y María. Todo este tema, hermanos, todo lo que somos, las cosas que queremos alcanzar, todas las cosas que Dios nos quiere dar, pasa por una cosa, y eso es nuestra fe en el Señor. Todas las cosas que un día podemos alcanzar, los niveles de gloria que podemos ver, pasa por una realidad, y es la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe no se desarrolla, hermanos, cuando las cosas salen bien. Esa fe no logra crecer cuando las cosas caminan como yo quisiera. Esa fe crece en circunstancias desfavorables para que crezca. Imagínense la lógica de Dios. La lógica de Dios es: quiero aumentar tu fe, pues voy a aumentar tus problemas. Quiero que crezcas, pues voy a aumentar tus situaciones que no te gustan. Quiero aumentar tu fe, no te voy a sanar, te voy a resucitar. Quiero aumentar tu fe, no te va a sanar una pastilla, te va a sanar mi voz. Quiero que aumente tu fe, te voy a quitar el empleo. Quiero que aumente tu fe, te daré un diagnóstico, los resultados de esos exámenes serán complicados. Quiero aumentar tu fe, voy a esperar 2 días más para llegar a visitarte. Quiero aumentar tu fe, y en eso, aumentar nuestra fe, nosotros comenzamos, ¿verdad?, a angustiarnos y a preocuparnos. Jesús no viene, Jesús no aparece. Pero iglesia, cuando muchas veces no vemos la mano de Dios actuando de la manera y en el tiempo que nosotros quisiéramos, no se angustie. Como dice la Escritura, en este mundo van a vivir aflicciones, pero ánimo, anímense, yo he vencido al mundo. Cuando el tiempo pasa y no vemos la respuesta de Dios, no se angustie, esa respuesta llegará. Y aunque hoy usted todavía puede en su mente creer que el enfermo puede ser sanado, Él podrá permitir que el enfermo muera para levantarlo de entre ellos. Porque ese es nuestro Dios. Jesús anda buscando el medio, la forma para revelar su gloria, para mostrarnos su poder. Por eso que frente a la resurrección de Lázaro, Jesús se encarga de convocar personas.
Ahí están junto a la tumba, no solamente está Marta y María, sino que también hay muchas personas observando lo que va a suceder. Porque no es un show que Jesús quiere dar. Lo que quiere Él es que existan testigos, para que estos vayan y le cuenten a otros lo que Él está haciendo. Testigos que servirán para que el nombre de Jesús o el nombre de Dios sea expandido y todos los milagros, pero también testigos para juzgar y criticar. Pero testigos al fin. ¿Sabe que para este evangelio la crucifixión de Jesús, el ser encarcelado, la aprehensión de Jesús, se desencadena de este milagro? En otros evangelios, el arresto de Jesús es como consecuencia de Jesús poniendo en riesgo lo que era el templo, sus costumbres, sus prácticas, sus doctrinas. Para este evangelio, el arresto de Jesús tiene un lugar de origen y son los milagros que Jesús hacía. Mire, versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y se habían quedado presenciando lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo y se preguntaban: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. A este tipo de personas no le importa la vida. Solamente le importa sus propios intereses. Es que frente a la obra de Dios, a la revelación de la gloria del nombre de Dios, hay dos tipos de personas que al ver esa gloria reaccionan de una manera. Unos creen y otros se pueden llenar de envidia. Miren, hermanos, cuando Dios comienza a bendecir su vida, van a haber personas que se van a alegrar y personas que se van a enojar. Cuando Dios comienza a visitarte y a cumplir su palabra, van a haber reacciones en los que están alrededor de usted. Unos van a dar gloria a Dios porque se alegran por usted, y otros se van a llenar de envidia, de celos. Y eso es así. Así pasó con Jesús y así también pasa en nuestro tiempo el día de hoy. Cuando usted no tenía nada, pues nadie se fijaba en usted, solamente el Señor, obvio. Pero de repente comienza a ser bendecido, a ser usado, y la gente comienza a poner su mirada en usted, y van a haber todo tipo de reacciones. Van a haber reacciones que van a querer detener ese crecimiento de la obra de Dios en su vida. Van a haber voces, comentarios que van a querer destruir y estancar el crecimiento y la obra de Dios haciéndose evidente en su vida. Van a haber personas como estas, versículo 34. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, le respondieron. Y Jesús, dice el versículo 35, lloró. Y frente a las lágrimas de Jesús hay dos reacciones. Miren cuánto lo quería, dijeron unos judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido la muerte de Lázaro? Este que un día le abrió los ojos al ciego, ¿no pudo haber detenido la muerte de este hombre? Es como que la gente nos dijera: ¿y usted que no es
no dice ser hija de Dios. ¿Y cómo es que no tiene para comer? Usted que no es servidora, usted, y mira, le puede decir el papá al joven, y mira vos, y que no sos servidor vos. Mira, y usted que no le sirve a Dios, ¿y por qué vive esa necesidad que está viviendo? Usted que dice servirle a Dios, ¿y de qué te sirve servirle a Dios si Dios no te paga bien? Decían algunos, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Como que dijeran, va, a Jesús le valió que Lázaro estuviera enfermo. A Jesús no le importó. Y hay momentos en la vida, hermanos, donde sentimos esos momentos difíciles, donde sentimos como que a Dios no le importa lo que estamos viviendo. Hay momentos en la vida donde sentimos que a nadie le interesa la situación que yo estoy viviendo, que a nadie le importa. Y llegamos a desarrollar un sentimiento de soledad frente al problema. Todos abandonaron a Jesús, pero solo no estaba Él. El Padre estaba con Él. El Padre estaba con Jesús, como también el Padre está con nosotros en los problemas. El Padre estaba con Jesús en la crucifixión, pero también el Padre estaba con Jesús en la resurrección. Tu Padre está contigo en tu problema, pero también tu Padre estará contigo cuando salgas de ese problema. Porque todo es por Dios y es para Dios. Que las cosas que nosotros hacemos, si no buscan, hermanos, revelar la gloria de aquel que nos ha llamado, entonces buscamos más nuestra propia gloria que la gloria de Dios. Si nosotros no buscamos que la gloria del Padre sea revelada en nuestra vida, en nuestro testimonio, entonces, hermanos, estaremos buscando la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que será para glorificar el nombre del Padre. Tu necesidad, ese problema que usted está viviendo en su casa, usted puede tomar la postura de decir, sentarse y decir, ya no tengo ninguna salida de esto. No puedo cambiar la realidad que estoy viviendo en mi casa. O puede sentarse y decir, este problema es grande, pero servirá para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué es más evidente? ¿Una sanidad o que este hombre saliera de la tumba? ¿Por qué muchas veces nosotros nos conformamos con cosas pequeñas y Dios nos quiere dar más? Pero nosotros estamos amarrados a lo que queremos, a lo que nos gusta. Y quisiéramos que Dios actuara de la manera y en el tiempo que yo se lo pidiera. Pero muchas veces Dios actúa en el tiempo de Él y de la forma que Él quiere. Si es necesario aguardar 2 días más, Él lo va a hacer. Si es necesario Él detener todavía su mano en favor de nosotros y aguardar un tiempo más, el Señor lo va a hacer, porque Él busca una cosa. Él no busca nuestra gloria. Jesús busca la gloria del Padre. Y Él, como promotor de esa gloria, Él anda buscando una oportunidad para que esa gloria se manifieste. Él anda buscando un tiempo, un medio para que el nombre del Padre sea glorificado. Pero al final de todo, la muerte no tuvo la última palabra en Lázaro. ¿Cuántas personas un día perdieron un familiar por seguir a Cristo? Quizás no en este tiempo,
Pero para aquellas personas y aquella generación que siguió después de Cristo, de Jesús, viviendo en este mundo, fueron personas que ofrendaron su vida. Y este pasaje causa esperanza y causó esperanza para todos aquellos que perdieron. Y para todos aquellos que un día tuvieron que tomar la decisión entre negar a Jesús y ofrendar su vida a Jesús. Este pasaje de su amigo, de Jesús como amigo de Lázaro, sirvió como fuente inspiradora para que ellos pudieran mantenerse firmes y que no los moviera nadie. Y este pasaje hoy en día quiere despertar en nosotros esa fe y esa convicción de que podamos, hermanos, tener la disposición de hacer e ir y actuar de la manera que Dios quisiera, no importando las circunstancias. Porque mire, versículo, Jesús le dice a los discípulos, Jesús le dice en el versículo 7, después le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz del mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Los discípulos trataron de persuadir a Jesús para que no fuera a este lugar, porque su vida corría peligro. Pero a Jesús ni siquiera el arriesgar su vida lo detenía. Él estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario, aún arriesgar su vida, para que la gloria del Padre fuera evidente. Y muchos de nosotros ya no somos así. Muchos de nosotros nos da miedo y nos da temores. No solamente obedecer lo que el Padre nos dice, sino que nos da miedo y nos da temor ir a ciertos lugares, porque nuestra vida puede correr peligro. Hermanos, al lugar que sea, con las amenazas que sean, nosotros debemos de ser fieles al llamado de Dios para nuestra vida. A Jesús lo querían apedrear, pero Él dijo, yo no tengo ningún problema con eso. Él fue e hizo lo que tenía que hacer. La pregunta esta tarde es, ¿qué tengo que hacer para ser instrumento que revele la gloria de Dios en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde tengo que servir? ¿Cómo tengo que servir? No vivamos, hermanos, pensando solamente en nuestra realidad humana. También vivamos pensando en que la gloria de Dios tiene que ser revelada, enseñada y mostrada. Si es necesario que los problemas se compliquen, pues se van a complicar. Pero será más grande esa gloria. Será mayor esa gloria. Póngase de pie. Esta noche, esta tarde, hemos de decirle a Dios, Señor, yo quiero ser una persona que revele tu gloria a todos cuanto pueda. Señor, yo quiero ser un instrumento que revele tu gloria